Buenos días, Lolo. Buenos días. De momento, marhaba, buenos días. De momento seguimos echando de comer a las ovejas ahí, porque no terminan de entender por dónde tienen que sacar la cabeza. O la sacan por aquí, con lo cual comen con las patas agachadas, dobladas, flexionadas, o por aquí y no alcanzan. No entienden que tiene que ser por aquí, entonces habrá que taparles para que ellas lo entiendan. Tendremos que taparles con unas maderas para que entiendan por dónde tienen que sacar la cabeza y comer en el pasillo, al igual que la vaca. Hoy me está esperando la pobre. Flora está separada del resto porque está a punto de parir. Ay, ay, ay. Como podéis ver, la hemos cerrado del resto porque está a puntito de parir. Mirad cómo está. Mirad cómo tiene. Mirad.
Mira cómo está la ubre de cargada. No le puede quedar más de 2 o 3 días. Es imposible. Por mí que hubiera parido ya hace unos días, pero parece ser que le queda un pelín. Entre hoy, mañana, pasado, más no puede ser. Marhaba, Sabah al Khair. Buenos días. Vamos a seguir dando de comer a los animales y ahora os cuento lo que tengo pensado para hoy. Querida, eres muy guapa, pero eres muy pesada. Esta, si os fijáis, tiene la ubre más pequeña, pero esta de aquí, mirad qué desarrollada la tiene ya. Aparte de que está gordísima y bien preñada, la ubre nos deja saber que mucho no le puede quedar. Calculamos más o menos entre 8 o 7 días. 8 o 7 días, no más. Mirad qué grande está. Está enorme. Ojalá y Dios quiera que traiga más de uno. Grande desde luego está. Al igual que Flora, está separada del resto porque está a puntito de parir, pues igual con las ovejas. En el caso de que hay una de ellas que le queda poco para parir, pues tenemos que preparar una zona en la cuadra para separarle del resto y que no le molesten cuando esté con la cría en las primeras horas de vida y que tenga pues cierta tranquilidad y demás. Entonces, a ver cómo nos la apañamos con cualquier material que tenga yo por aquí por la finca, que es como hemos hecho esto de Flora.
Flora, mirad. Flora es un somier, creo que es el somier, ¿no? La estructura de una cama de 90 con un poquito de red. Hay que separarla de las demás, que no se me olvide hoy porque en cualquier momento van a parir y no nos vamos a dar ni cuenta. ¿Qué decís vosotros? ¿Que trae uno? ¿Que trae dos? ¿O que trae tres? La posibilidad está de que traiga más de uno. Además dicen que esta raza Sardi de primera categoría suele traer más de uno. Sabéis que el precio de la oveja actualmente ha subido muchísimo y una oveja ronda ahora mismo los 400, 450, 500 euros, una sola oveja, una. Ovejas que no estén preñadas, ¿eh? Ya si están preñadas ni os digo. Entonces, pues si trae dos, va a ser maravilloso. Asia, no me eches a los pollitos. Mirad, estamos muy contentos con las codornices desde que las mudé al establo. Tenemos producción de huevo todos los días, pero huevos todos los días, y eso nos facilita mucho las cosas. Así que estamos muy contentos con las codornices. Pero desde que las mudé al establo, siempre estoy dándole vueltas a la cabeza en cómo podría ofrecerles un mejor espacio. La verdad es que me gustaría que las codornices tuvieran algo de tierra, suelo de tierra. Aquí en el establo lo que tienen es suelo de cemento. Entonces me gustaría que tuvieran algo de tierra e incluso un poco más de acceso al sol. En algún momento le da el sol aquí dentro, pero muy poco tiempo, ¿no? Pero volver a sacar a las codornices al exterior todo el tiempo no es una solución si queremos que sigan produciendo. Entonces, se me ha ocurrido una idea. Después de darle muchas vueltas, se me ha ocurrido una idea. Lo que voy a hacer es coger la jaula de las codornices, cambiarla de sitio y colocarla contra esta pared y abrir un agujero en esta pared para que tengan acceso al exterior, pero evidentemente de forma segura. Tenemos que hacer al otro lado, tenemos que hacer una jaula para que puedan estar en el exterior, pero con medida y con seguridad, ¿no? Que es importante, porque si no, ya os digo yo que las codornices aquí con las depredadores que tenemos no duran ni 2 minutos. Realmente yo podría, con materiales reciclados tipo palets, maderas, algunos trozos de res que tengo por ahí, podría hacer un apaño ideal para que las codornices estuvieran fuera y no se escapasen. Pero por experiencia, sobre todo con las codornices, no nos vale con algo así. Tenemos muchos depredadores y animales grandes rondando por aquí, la vaca y demás, que como haga cualquier cosa yo con palo y madera, lo va a destrozar. Entonces necesitamos la ayuda del herrero, que va a venir ahora, para hacernos una jaula, para que nos salga lo más económico posible. Todos los materiales que vamos a utilizar son reciclados, como siempre. Teníamos un gallinero antiguo de hierro, que la vaca, bueno, de hierro, en algunas partes el marco era de hierro y la vaca destrozó, así que vamos a utilizar eso. Ayer me encargué de desmontar parte de los hierros, cogí la puerta,
el marco, y eso es lo que vamos a utilizar para hacer este gallinero. A ver qué tal nos sale. Gallinero jaula. Mientras tanto voy a ir abriendo el agujero en la pared, que ya tengo claro dónde lo quiero. Del tamaño de la codorniz y poco más. ¿Ya estáis aquí? Ah, salam. وعبد العليم شاف؟ شاف. جالسين غافلين وهاو إذا قال لي عليك شوف كان هذا صح تخصو شي حاجة زين كروطة شوف هنايا هنايا 95 شي متر واخا ماشي مشكل. ايوا هذا غيبقى فيه 95 هذا غيبقى فيه 93 غنزيدو له الطو بحال هذاك هنا باش يرجع فيه 95 بحال صافي كيف صافي مزيان. لا هي هذيك متر هاد ساعه ماشي 5 سنتيم. يلا بسم الله. بارك الله فيك. متعلق.
فيها تبدل الشبكة ايوه ولا ولك يوم الحانة عاد فكي بريء. ها؟ الحانة فكي. لا لا والله. هنا عندي الحانة في الشبيرة هنا خش. اللي قسموه. شوية الضوء. هاي مش الضوء لامس هنا ما تخافش. يا ريتي. أنا قسيم. بزاف. هذا الدجاجة هذه أي حاجة هذه؟ شنو هي؟ احتاجها. ها؟ برضه احتاجها. والله هذا. هرشي باقي طمع محمد. ها؟ هرشي باقي. باقي؟ هرشي باقي. شنو هذه باقيتا؟ باقيتا. خرجوها قطعوها. ها؟ خرجوها كروطة. قطعوها. خرجوها. قطع انت ندخل من برا. شو قطعوها؟ نقطعوها من برا. خرجوها هنا. ماشي مشكل. ليبريتي. أنا عايش بيه هذا من السقاف هذا. يجي هذا الحيط ماشي مشكلة. نيشان مزيان. مو المشكلة اللي عندك دابا نسينا ها؟ صافي شوية حمراء شوية هاد هذا هذه ما تدخلش معاها. هذا دابا نغمر فين هنا كارلوطة. اجيها فين؟ زوز كارلوطة. دابا من هنا شوف الحيدو هذاك ندخلوها. داخل. هذا صافي. هذا ما حي. يجيش داخل لا لا.
هذا علاش؟ الجير زيادة هذه الجير وصافي. ياك كيفاش هذه الجهة؟ هذه فقط واش شحال كتدخل؟ لاش هايدا كتدخل قال لك ياك اي والله كتدخل ياك وديك الساعة حيدنا رملي عيب يدخل شي حاجة بقى يبقى شي حاجة ردي الصراحة نحيدو لا صراحة ماشي مشكلة هذا إلا سحيد هذا هذا كنخلينا عندكم دخلنا على الحي هات زيد عج ايه اجي المعلم اجي الله يرحمه قطع لا عربط ومن بعد غنقطع عرف ياك ربط هذاك تما ربط بالسر كاع غنقطع من هنا واحد هنايا نحط ماشي دير نمشي لبلاصه راه السلام عليكم غير نكون شوف كاين واخدة شتي زيد هو الحين هذه اللقطة No le empuje, pobrecito. Pentiguaro. عيفوه من بعد عيفوه صافي 4 مزيان. هنا 4 وزيدوا واحدة واه. ما هما قصيت وين هما ما عيوالوش ها فيك من يطلع يجي 4, 5, 6, 7. Baki واحدة. Baki جوج. Quedan 2. No. Ah, mezquina tiene un poco de dem. Mira, se están duchando en los restos de piedrecilla, de tierra. Eso era lo que yo quería. شوف دابا فرحانة. فرحان شكون يفرح شي بالرحمة الله واو شوف Ellas estarán contentas, pero es que yo estoy más, ¿eh? Qué satisfacción me da verlas así, a que sí. Encima van a estar súper seguras, nunca habíamos hecho una jaula así. Así, nunca. Ahora que las codornices van a tener este nuevo sistema, me he propuesto alimentarlas más con verde todos los días.
El 99% de la alimentación de mis codornices es pienso de gallina ponedora y eventualmente les echo algo de verde de la huerta, lechugas, acelgas. Son exquisitas porque no les gusta cualquier cosa, ¿eh? He probado echarle todo tipo de frutas y verduras y ni el pan. No. Solo la lechuga y la acelga de momento y algunas hierbas que crecen aquí en la acequia, que tienen la hoja muy tiernecilla. Antes lo hacía bastante a menudo, casi todos los días, lo de traerles algo de verde. Pero desde que están en el establo, el suelo de cemento no absorbe todo lo que desechan y se va pudriendo. Y un poco por comodidad e higiene decidí no hacerlo tan a menudo. Y eventualmente pues le he echado alguna lechuga o algo, pero poca cosa. Y esto, ¿sabéis en qué lo hemos notado muchísimo? En el huevo. El huevo de antes, cuando las codornices comían más verde, era un huevo con una yema muy naranja. Al igual que las gallinas que tenemos que pastan y comen fuera, libres, el color de la yema de estos huevos es muy naranja. Pues el de las codornices así lo era hasta que cambié la alimentación a más pienso que otra cosa y la yema se ha vuelto como descolorida, amarilla, muy clarita. Somos lo que comemos, desde luego, se nota. Además creo que las imágenes hablan por sí solas y no lo digo yo, creo que lo dicen ellas. Están contentísimas, escondiéndose entre verde. Lo único que me preocupa es que el sistema en sí no funcione. Porque sí, están muy contentas ahí fuera, pero no saben volver. Y me temo que no van a saber volver nunca. Si fueran gallinas rápidamente pillan el sistema. Pero las codornices no son como las gallinas, o sea, son mucho más indefensas, son más pequeñas y son más miedosas, no son tan atrevidas. No las veo capacitadas para saber entrar y salir. La salida de las codornices, el agujero está bastante alto, pero porque es que es lo más bajo que se puede dentro del establo porque el suelo está alto, ¿no? En comparación con la tierra de afuera. Entonces el herrero me ha colocado unas varillas que teníamos por aquí, las ha cortado y las ha puesto así a modo escalera con idea de que ellas suben y bajen. Pero que no las conozco muy bien, no van a subir y bajar. Y el herrero me ha dicho que no te preocupes, que ya aprenderán, no sé qué. Me juego lo que quieras, que no van a aprender, de verdad os lo digo. Yo he probado a hacer con las codornices todo tipo de sistemas y son pavas, son muy pavas. No las veo capacitadas para saber entrar y salir. Y hombre, tener que estar manualmente cogiéndolas y metiéndolas ya es otro plan que no me gusta tanto, pues porque me quita tiempo, ¿no? Las hace más dependientes. Entonces, bueno, no sé si se os ocurre alguna idea de cómo podríamos hacer para que puedan salir y entrar fácilmente ellas solas y sean independientes, porque esta noche las tendré que meter yo manualmente porque no saben y no van a saber. De hecho, no saben ni dónde están. De repente han sentido que están en el paraíso, con tierra, sol, hierba, pero no, os aseguro que no saben dónde están ni nada de lo que hemos hecho. Si se os ocurre alguna idea, decídmelo porque realmente no sé qué voy a hacer todavía con este tema. Y también me preocupa mucho esto, mirad. Esta codorniz que tengo aquí. Bueno, esta codorniz, que es un macho, si no me equivoco, está viva de milagro. Lleva semanas viviendo en esta jaula porque el resto de codornices le pican en los ojos. Pero hasta el punto de que se va a quedar sin ojos. Y gracias a Dios lo ha conseguido recuperar y le ha cicatrizado bien la piel alrededor del ojo con el spray antibiótico. Esto me ha pasado en otras ocasiones con otras codornices, pero las intento volver a integrar despacio, varios días, lento, de vez en cuando, un rato, hasta que la vuelven a aceptar y no hay problema. Pero yo no sé qué les pasa con este, que es entrar, meterlo y van todos en avalancha. Lo odian.
No sé qué de verdad, es curiosísimo. Y no sé qué hacer con él, porque encima es un macho, no me pone huevos. Y me da, la verdad, bastante lástima tenerlo aquí en una jaula tan pequeña, que no tiene ningún sentido estar ahí, aquí solo, porque además él quiere estar con el resto. Hace siempre el amago de escaparse y quiere estar ahí. Os lo aseguro, es que se nota, quiere estar con los suyos, pero los suyos no le quieren. Entonces, sinceramente, no sé qué hacer con este macho, porque tenerlo aquí de por vida hasta que se muera, la vida de la codorniz es muy corta, pero bueno, no me parece buena vida. Y sinceramente a mí es que la codorniz no me gusta, porque si dijera, pues mira, pues lo soluciono comiéndomelo, pues por lo menos, pero sinceramente no me gusta. Si se os ocurre algo al respecto, decírmelo también. Hoy está haciendo un calor que es exagerado, ¿eh? Dicho esto, espero y deseo que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Sé que últimamente estoy subiendo menos vídeos de lo habitual, que suelen ser 2 a la semana, y ahora estamos en 1 de milagro, casi que no llego. Pero estamos en un momento de la vida en la que nuestras propias vidas, la huerta, la finca y ya os digo, nuestras propias vidas personales requieren más tiempo, ¿no? Entonces, es que no puedo. No he podido. Y creo que no voy a poder de momento. Estos días, por ejemplo, pues he estado entregando más tiempo a la huerta y lo he disfrutado muchísimo, ¿sabéis? Porque me doy cuenta de que si quiero combatir todo tipo de plagas, de depredadores y todos estos últimos problemas que he tenido que enfrentar en la huerta, pues requiere tiempo, dedicación, aprendizaje, y tengo que estar ahí, ¿no? Y para poder enseñároslo y mostrároslo y documentaros todo esto, pues necesito seguir empleando tiempo. Y me doy cuenta de que requiere más tiempo. Además, sabéis que nuestro sistema de trabajo, nuestra forma de trabajo aquí es muy distinta a todo lo que hayáis podido ver. Quiero decir, no tenemos sistema de riego todavía y tampoco sé si lo vamos a tener aquí. Solo regar la huerta con lo grande que es manualmente, como si fuera un jardín, ya te lleva medio día, ¿no? Entonces también hay otros aspectos de mi vida que requieren más atención. Si es que a la que una semana, por ejemplo, ¿no? Yo que soy madre, se pone mal a mi hija, pues ya esa semana es que no puedo preparar vídeo, y de ahí a que de repente parezca que desaparezco o desaparecemos, pero no desaparecemos, seguimos estando en el mismo sitio, simplemente pues que hay otros aspectos que requieren atención. E intentaré haceros vídeos que podáis disfrutar, aunque sea 1 a la semana. Yo os agradezco enormemente que sigáis aquí, que estéis aquí y que disfrutéis estos vídeos conmigo, con nosotros, porque al final los hago para eso, los hago para vosotros. Satisfacción propia, pero principalmente los hago porque estáis vosotros ahí y porque los consumís. Si no, no lo haría, supongo, o por lo menos no de esta manera. Así que gracias de verdad y... Perdón. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Adiós. Estoy malísima. Adiós.